Bueno. Ah, perdón, no la compartí. A ver. Ahí ven lo que estábamos haciendo. Sí, se ve. Perfecto, hasta aquí habíamos llegado. Entonces estábamos con que la tensión tau xi igual a la tau x era menos mu, y tengo que derivar la expresión de b sub x respecto de y, b sub x respecto de la expresión de b sub x es la que hallamos antes resolviendo la ecuación de Navier-Stokes. Y bueno, y me queda, entonces, la derivada de esto es una constante, que es b sub 0 sobre b, por i, ¿no? Y la derivada de una constante por i va a ser directamente la constante. ¿Está? Y esto es el perfil de tensiones. Entonces, si voy a mi gráfico, fíjense que es un valor negativo constante. Todos estos términos son una constante. Entonces, si tuviera que dibujar acá, todo tiene el mismo valor, negativo, y la tau xi era menos mu por b sub 0 sobre b, ¿sí? Que no es otra cosa que la pendiente de esta recta, ¿no es cierto? Pareciera. Muy bien. Aquí termina acá termina lo que nos pide este problema. Vamos a ver ahora uno que tiene un grado más de complejidad, que es este flujo que tengo acá a la derecha, que es el ejercicio 6.3. Les cuento, el ejercicio 6.2 fue resuelto en el día de ayer, es parecido a este, por ahí un poquito más sencillo que el que vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer el 6.3. Déjenme que organice un poquito acá el enunciado. Vamos a hacer un poco de espacio. Bueno, entonces, les voy a poner otra imagen ahora, otra filmación, y vamos después a comentarla. Mientras que el flujo de Couette se produce por el movimiento de una placa. El anterior entonces que habíamos visto era el flujo de Couette, donde el movimiento se producía, ¿por qué? Porque esta placa que está acá arriba se movía con una velocidad v sub 0. Entonces vamos a ver este que se llama flujo de Poiseuille, se escribe así, Poiseuille, no sé cómo se pronuncia, debe ser francés seguramente. Mientras que el flujo de Couette se produce por el movimiento de una placa, el flujo de Poiseuille se produce por la acción de la gravedad o del bombeo entre dos paredes estacionarias. Bueno, lo que dice es, este flujo que estamos viendo acá se produce o por acción de la gravedad, porque bien o están inclinados esos planos o son verticales, o porque hay mayor presión en un punto que en otro, ¿sí? Porque por una bomba o por algo que le está dando mayor presión aguas arriba que aguas abajo. Ese es el origen como del movimiento, ¿sí? Debido al equilibrio de fuerzas, las tensiones de flujo de Poiseuille quiero por el mostrar movimiento esto. que el flujo de Couette. Entonces, fíjense, de nuevo tenemos este alambre que da electricidad en pulsos, y lo que estamos viendo es este primer perfil de velocidades donde se ve que en los puntos las dos placas están fijas, ¿no? Estos dos límites sólidos están fijos, y se ve que varía con esta ley que
que está acá, es decir, como que la velocidad es máxima en el centro de estas dos placas y es 0 en correspondencia con las placas fijas, ¿sí? Entonces vamos a analizar ahora lo que es este flujo. En el caso, creo que es el ejercicio 6.2 o el problema 6.2 que está resuelto de la clase de ayer, es exactamente este horizontal, donde se ve una variación de presiones. En el caso que vamos a ver nosotros, vamos a hacer esto, pero vertical, ¿sí? Que es el caso del ejercicio que nos ocupa, que es entonces este 6.3, ¿está? Entonces dice, como se anticipó en el ejercicio anterior, el flujo de Poiseuille puede ser producido por un gradiente de presiones o bien por la aceleración de la gravedad. Sea el flujo de viscosidad mu que circula entre dos paredes planas separadas por una distancia B. Acá yo también le cambié el... creo que ustedes en su enunciado también dice H acá, pero yo prefiero llamarlo B. Perdón por esto, pero es para no confundirlo con lo que aparece en la ecuación de Navier-Stokes. Entonces, separadas por una distancia B entre las dos placas, demostrar que las expresiones para las distribuciones de tensiones de corte y el perfil de velocidades son las siguientes, y acá el enunciado les dice las dos expresiones, tanto de la velocidad, del perfil de velocidades, como de las tensiones de corte. Este ejercicio tiene una particularidad que ustedes todavía, de un concepto que todavía no hemos visto, pero que se los explico acá y no tiene más, más ciencia, que es la siguiente. ¿Ustedes recuerdan, lo voy a escribir acá, a ver si acá está, Bernoulli. Si ustedes recuerdan de la ecuación de Bernoulli, teníamos tres términos que eran Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G igual a una constante, ¿no? Esta era la energía potencial, la energía de presión y la energía cinética. La suma de estos dos términos, la suma de estas dos energías, la energía potencial y la energía de presión, tiene el nombre de altura piezométrica. ¿Sí? Y esto lo vamos a usar mucho en los meses que vienen, solo que todavía no lo han conocido con este nombre. Es la suma entonces de lo que es la altura respecto de un eje, de un plano de referencia, y P sobre gamma. Acá en particular, fíjense que en el enunciado les dice H, y se designa con la letra H mayúscula. ¿Sí? Entonces, en el enunciado les dice que H es P sobre gamma, y acá les dice más I, no usa Z porque está usando I para la altura, digamos, por cómo está puesto el ejercicio. En lugar de ser Z, lo dice I, ¿sí? Sí. Podríamos cambiarlo, ¿no? Pero bueno, ya sería cambiar demasiado el enunciado. ¿Sí? Entonces, en lugar de el Z que ustedes conocen, vamos a ponerle I, que es perpendicular, I es paralelo a la aceleración. ¿Me siguieron acá por lo menos con entender el enunciado? Sí, profe. Perfecto. El mismo enunciado les menciona que en una distancia I sub L, ¿sí? O en una ordenada, por decir así, I sub L, la altura piezométrica, es decir, la suma de estas dos energías, va a tener el valor H sub L. Y en una altura I sub 0, ese valor de la suma de esas dos va a ser H sub 0, ¿sí? Ya les digo, esto ténganlo, por eso está en el enunciado, es simplemente una terminología y que después la vamos a usar y mucho, que se llama altura piezométrica, ¿está? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos antes. Vamos a agarrar las ecuaciones de continuidad
de Navier-Stokes y las del tensor de tensiones en coordenadas cartesianas, y vamos a ver qué nos queda en pie y lo vamos a resolver e integrar, ¿sí? Entonces, de observar el ejercicio y de observar las líneas de corriente, ¿qué podemos decir? Supongamos que entonces que el eje Z es perpendicular al papel, ¿no? B sub Z, digamos, si suponemos que todo el flujo es plano y en este sentido, B sub Z es, ahí me dice Santiago, para todos B sub Z es 0, y B sub X también pareciera ser 0 para todos, ¿no? Y B sub Y, distinto de 0. Perfecto. Voy a poner ahí, a ver si lo leo mejor. Después, ¿qué otra cosa podemos decir? ¿Cómo era la velocidad en el centro de la cañería y cómo era la velocidad al lado de la pared en la filmación que se veía? En las Al lado de paredes. la pared va a ser 0. En las paredes es 0. Bien, o sea que acá vimos que era 0 y que en el centro tenía una B máxima, ¿no? B máxima en el sentido B sub I. En el centro de la cañería. Eso también sale de la observación de la filmación. Pareciera así, como que acá pasa por un máximo. Bueno, vamos entonces. De la ecuación de continuidad, ¿qué nos va a quedar de estos tres términos? ¿Qué nos queda en pie? Si Bx y Bz son 0, lo único que nos va a quedar, si esta es 0, la derivada primera es 0, y nos queda que la derivada de B sub I respecto de I es 0. Quiere decir que a cualquier ordenada de I que yo vaya a ver cuál es su velocidad, va a ser siempre el mismo módulo, ¿está? No varía en el sentido de I. No es que la velocidad inicie a 0, por supuesto, sino que punto a punto que yo me corra va a ser la misma. Vamos a las ecuaciones de Navier-Stokes. Y vamos a ver acá. ¿Cómo varía? A ver si puedo poner esto un poquito más cerca de ahí. Ahí estamos. ¿Cómo varía primer término? Todo lo que tenga que ver con Z, fíjense que es lo que hicimos antes, en el ejercicio anterior, se va a anular, ¿no? Todas las B sub Z son 0, todo Z es 0. La derivada de la presión en el sentido de Z también es 0. Y que me queda acá esta la traje mal, ¿cierto que está mal? Sería la componente de la aceleración en el sentido de Z es 0 porque toda la componente es en el sentido de I. ¿No? G sub Z igual a G sub X igual a 0. Entonces esta es 0 también. De la ecuación de Navier-Stokes en la coordenada Z, según el eje Z, es 0. Vamos según el eje X, vamos a las más fáciles. ¿Cómo varía la presión en el sentido de X? Si yo me muevo en un plano horizontal. Bueno, probablemente no pueda decir nada acá. Ya prácticamente sabemos lo que nos va a dar, pero vamos a ver, esto tiene que salir de esta ecuación. ¿Cómo es G? Esto es la componente de la aceleración en el sentido de X. Fíjense que acabamos de decir que es toda I, o sea, 0. Esto vuela. Todas las B sub X son 0, entonces todas sus derivadas, primeras y segundas, son 0.
acá también, si b sub x es 0, la derivada respecto al tiempo también, aunque si el flujo es permanente, cualquier derivada, cualquiera de estas tres que está acá, por ser flujo permanente, todas estas son 0. Después, derivada de b sub x respecto de x0, respecto de y0 y de z0. ¿Sí? Entonces acá lo que nos queda es menos 1 sobre ρ por la derivada de p respecto de x es igual a 0. Y esto es la derivada de p respecto de x es igual a 0, porque este lo puedo pasar multiplicando. Y esto, con el signo. ¿Esto qué nos dice? A ver, ¿cómo lo interpretamos físicamente a esta? Que la presión es constante en X. Exactamente, que es lo que habíamos visto cuando hicimos la ley de la hidrostática, que en un plano horizontal yo me muevo y la presión es constante, ¿sí? Era acuérdense, de una de las conclusiones que habíamos hecho en la unidad 2 de la hidrostática. Bueno, o sea que esto nos da información sobre cómo no varía, por decir así, la presión en un plano horizontal. Después, bien, vamos a esta que es la que nos va a dar más información. La derivada de la presión respecto de I, acá por ahora no puedo decir nada, ¿sí? No puedo decir nada, lo que sé es que nos están dando las alturas piezométricas entre L y 0, y después vemos cómo lo relacionamos. La aceleración, esto sería G sub I, ¿sí? Que acá yo creo que lo tenemos que hacer con el signo negativo, porque es opuesto ahí. A mí me parece que acá es menos, esto es menos, les digo me parece porque, sí, porque es el coseno director de, si tiene que ser menos G sub I. Después acá, vamos a ver, la velocidad velocidad I dijimos que es distinto de 0, y B sub I respecto de X dos veces. Vamos a ver acá. B sub I respecto de Y es 0, decía la ecuación de continuidad. Entonces, de este que está acá, no podemos decir nada. Y por la ecuación de continuidad, de este, si B sub I respecto de Y, fíjense que acá, volví acá atrás, ¿no? De la ecuación de continuidad habíamos sacado que la derivada de B sub I respecto de Y era 0, significaba que no variaba a lo largo del eje Y. La derivada primera o segunda es 0. Acá tenemos la derivada segunda, es 0. Acá tenemos la derivada primera, fíjense, es 0. Entonces este se va. La derivada de B sub I respecto de Z también es 0, porque suponemos que esto no varía, que B sub I siempre va a ser la misma en el sentido del eje Z, ¿sí? Y después acá, este término, si bien de este no podemos decir nada, podemos decir que este es 0. Entonces todo ese término se anula. Y acá la B sub Z también es 0, porque este es 0, ¿sí? Entonces, de toda esta ecuación de Navier-Stokes, ¿qué nos queda de acá? Nos queda que menos 1 sobre ρ por la derivada de P respecto de I, más G sub I, ¿sí? Que esta es toda la G que está apareciendo en el enunciado, más nu por la derivada segunda de B sub I respecto de X dos veces, esto es igual a 0. O sea que de esta nos quedó esta expresión que está acá, ¿sí? Si yo, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Para obtener el perfil de velocidades. Tenemos que integrar, tal cual. Entonces, ups.
Ay, ¿por qué no lo puedo copiar más acá? Espérense, quiero hacer algo. ¿Por qué no me pega? Ah, está donde yo quiero. Muy bien. Entonces acá lo tenemos. Y vamos a volver acá. Entonces tenemos que resolver esta que pegué acá, ¿sí? Acá, como les decía, algunos ejercicios tienen alguna particularidad. En realidad todos van. Si alguien me quiere decir algo. Sí, que también lo comentaron en el chat, es menos GI. Es menos. Lo que pasa es que es menos Ah, menos. en la dirección. Menos Claro, ok. menos. Ay, ¿por qué no lo puedo correr? Bueno, lo vamos a hacer ahí. No quiere irse. Fíjense una cosa. Si yo quisiera describir el término diferencial de P respecto de I, ¿cómo varía la presión en una distancia I? Yo lo puedo hacer en los términos de lo que me da el problema. Porque, ¿qué pasa? Este problema lo que me dice es que a veces el flujo de Poiseuille o bien se da por una diferencia de presión que es dato, como lo van a ver que es en el caso del ejercicio 2 y que les insisto fue subido de la clase de ayer, y en este caso me están dando dos alturas piezométricas, H sub L y H sub 0, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a tratar de describir la diferencia de presiones entre estos dos puntos, I sub L e I sub 0, aplicando la definición de la altura piezométrica que la tengo escrita en el enunciado del problema, ¿sí? Digamos, este problema tiene esta particularidad que tiene que ver con este concepto de altura piezométrica que por ahí ustedes no manejan, pero que no va a traer más inconveniente que el que yo se los explique para la resolución. Entonces vamos a describir la altura piezométrica en estos dos puntos, diciendo que la altura piezométrica en L va a ser igual a la presión en el punto L sobre ρ por G más la altura I sub L, ¿sí? Y que la altura piezométrica en el punto 0 va a ser la presión en el punto 0 sobre ρ por G más la altura geométrica de ese punto 0. Y que si yo quisiera saber cuál es la variación de presión entre el punto I y el punto 0, voy a poner que, bueno, sí, vamos a poner acá. Este término que está acá, puedo decir que es P sub, siempre lo vamos a escribir en el sentido del avance del flujo, P sub L menos P sub 0 dividido I, ¿no? Dividido IL menos I0. Así. Entonces, vamos a ver, estamos de acuerdo, ¿no? Yo de alguna manera quiero poner cómo varía la presión cómo varía la presión en el sentido de I, tomando datos de lo que es la definición de este flujo, ¿sí? Entonces pongo que es la variación de presiones dividido la distancia recorrida. Y la variación de presiones lo voy a obtener de la descripción de las alturas piezométricas. Entonces voy a despejar P sub L de acá y P sub 0 de acá y las reemplazo en esta expresión. Entonces P sub L va a ser igual a HL, la altura piezométrica en L, menos... Ay, se me fue el mensaje. ¿Alguno me lee el mensaje que me escribieron recién del chat? Ah, bueno. Se contestaron entre ustedes porque yo no llego a leer en mi pantalla los chats. Sí, ya está, dice. ¿Ya está? Se contestaron, perfecto. Entonces, estoy despejando la presión en L acá. HL menos I sub L por ρ por G, ¿no? Por ρ por G.
Y acá es, la P sub 0 va a ser igual H0 menos I sub 0 por ρ y por G. Y si ahora quisiera hacer este cociente, ¿qué me queda? Tengo que hacer PL menos P0, con lo cual tengo HL menos I sub L por ρ por G menos P sub 0, que sería H0 menos I0 por ρ y por G, y todo dividido I sub L menos I sub 0. ¿Sí? Esto nos lleva a, vamos a avanzar un poquito acá, me queda escribir, voy a agrupar las alturas piezométricas H, ¿sí? Me queda HL menos H sub 0 por ρ y por G más I sub 0, a ver, o no, menos, vamos a poner así. Menos I sub L menos I sub 0 por ρ por G, todo esto dividido I sub L menos I sub 0 y todo esto dividido I sub L menos I sub 0. Si voy a mi enunciado, esta resta, fíjense que I sub L menos I sub 0 en el enunciado es particularmente la distancia L, ¿no es cierto? I sub L menos I sub 0 es L. Entonces, volviendo acá, bueno, esto se va, y esto que está acá es L. Entonces, toda esta expresión me queda HL menos H0 sobre L por ρ por G menos directamente ρ por G, ¿no? Todo esto que describimos acá es la variación, todo esto acá es la variación de P respecto de I. Estamos hablando que H es una distancia diferencial de I, ¿no es cierto? Y ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar esta expresión, la que acabamos de hallar, en nuestra única ecuación o nuestra ecuación diferencial. ¿Sí? Esto que está acá, entonces es lo que tenemos escrito acá. Entonces nos va a quedar menos 1 sobre ρ por HL menos H0 sobre L por ρ por G menos ρ por G. Después nos quedaba más este G más la viscosidad cinemática por la derivada cuadrado de B sub I respecto de B sub X dos veces y todo igual a 0. Fíjense que este ρ lo simplifico con este y con este, y acá me queda, solamente me queda menos G más G. Acá tenemos un problema de signos, porque estos se me tienen que cancelar y acá me quedaría más G. Ah, no, este queda positivo o negativo. A ver. Tenemos un problema acá. Profe, puede ser porque en realidad era la presión en 0 menos la presión en L. A ver, déjame ver de nuevo el ejercicio. No, porque tiene que ser en el sentido del avance del flujo. Porque el eje iba hacia arriba. O sea que la presión en 0 sería la presión final, si no me equivoco, ¿no? Sí, siempre igualmente, no, va a ser la presión, no importa eso, porque si queda negativo, no, ¿saben qué es la diferencia? Me parece que esto es menos L. Esta diferencia IL menos I0, me parece que esto es menos L. Vamos a analizarlo un poquito. El signo de la diferencia de presión
eso quedaría, digamos, saldría directamente del ejercicio, no con la, ¿cómo se llama? No por el eje el eje, el eje positivo de la I. Me parece que acá tengo un tema con esto que puse acá, I sub L menos I sub 0, I sub L menos I sub 0, esto es menos L, este es menos L, ¿no? Esto me parece que es lo que está mal. Déjenme verlo, ¿sí? Vamos por esta, a ver qué les parece a ustedes, porque este valor, o sea, I0 menos IL pareciera ser L. Acá arranca 0. No, profe, pero tendríamos que analizarlo en el sentido del avance, ¿sí o sí? Sí, porque la presión va decreciendo en el sentido del avance. Es muy probable que esta presión, el sentido de el signo de la presión lo va a dar la ecuación, pero no así esto que me parece que describimos recién. Porque la aceleración de la gravedad es menos. Y este menos, con este menos, acá se nos iba. Este menos con este menos queda más ahí. Para mí tiene que ver con esto, ¿eh? ¿Qué pasa si acá ponemos menos esto? No, pero esto da lo mismo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como yo tendría que analizar un poco más esto seguro me cancela con este. Lo que pasa es que por ahí se va el despeje y no lo estoy viendo acá. Pero prefiero hacer, si les parece, en el intervalo analizo bien lo de los signos, y acá vamos a tomar esta decisión de cancelar esto con esto. Este signo es el que me está molestando. Este de acá. O bueno, vamos a ponerlo acá. Si esto es menos, este acá es menos, y este acá me tiene que quedar más acá. De tal manera que este signo, este término se me cancele, el más G se me perdón, el menos G se me cancela con este más G que está acá. ¿Sí? Este con este, les prometo analizarlo ahora más tranquila, como para avanzar un poco más. Este con este se cancela. Y acá me quedaría menos HL. O sea que I0 es igual a L. Claro, I0 es igual a L. Por cómo está definido acá, eso es lo que pasa. Tiene que ver Eso con mismo están diciendo en el chat. ¿Cómo? Que eso mismo están diciendo en el chat. Claro, tal cual. Claro, que I0 es igual a L. Sí. Profe, porque creo que si, yo sigo con lo mismo, creo que si pones P0 menos PL, no, me estoy equivocando, o sea, como P0 final menos PL inicial, me parece que te dan bien los signos, por eso le comentaba eso. Si yo lo pongo PL menos P0, es que, sí, PL menos P0, ¿no? Yo lo puse así. P0 menos PL. No, porque tiene que estar escrito en el sentido del avance del flujo, y el avance acá del flujo no es hacia arriba, sino hacia abajo. Eso es lo que pasa. Fíjate que el flujo va hacia abajo, ¿no? Entonces la presión es el final menos el inicial, es P sub L menos P sub 0. Profe, pero si vemos la terna donde está el puntito de IL, sí, si fuera el cero de coordenadas. O sea que está bien que, creo yo, no sé, que el I0 sea L y por eso quede menos L, porque el IL es 0. Claro, o sea que es lo que puse recién. Claro, sí, sí. Sí. Bueno, vayamos por esta. Que IL menos I0, tal cual, esto me queda menos L. Sí, IL 0 y menos, directamente menos L.
Y acá, y entonces dijimos de esto quedaba positivo. Y al reemplazar esto en la ecuación de Stokes, me quedan los signos que acabo de poner, y estaba en este reemplazo. Este signo menos es de acá, vamos por lo que está adentro, menos L sobre H0 sobre menos L, esto voló y me queda más nu derivada al cuadrado de b sub i respecto de x dos veces, igual a 0, ¿sí? Y después con esto... Profe, nos falta multiplicar el primer término por G. ¿Cómo? Ah, falta por G, sí, sí. Sí, gracias. Después me iba a faltar otra cosa más. Me queda entonces H, ahora aplico este signo negativo, me queda HL menos H0, o sea, este lo cancelo con este, menos H0 sobre L, por G, más nu, y este, fíjense lo que voy a hacer. Nu es mu sobre rho por la derivada cuadrada de b sub i respecto de x dos veces igual a 0. Ahora paso 1 para el otro lado, ¿sí? Y me queda cualquiera de los dos paso. Si paso este para el otro lado me va a quedar menos h0 sobre, me queda h0 menos hl sobre L por G igual a mu sobre rho por derivada cuadrado de b sub i respecto de x dos veces, y esto paso multiplicando este término que está acá, ahora lo voy a borrar de ahí y lo paso como rho sobre mu. ¿Sí? Y entonces acá tengo todos términos que son una constante y que tengo que integrar dos veces respecto de x, ¿sí? Entonces, primer integral me queda todo esto, entonces, lo voy a llamar así, todo esto es una constante que la vamos a poner el nombre, no sé, la que quieran, JHJ, ¿sí? Me va a quedar la integral de una constante, j por x, más una constante de integración igual a la primera integral. Integré toda esta constante respecto de x una vez. Y ahora me queda esta de acá, volver a integrarla respecto de x, ¿sí? Entonces me va a quedar una segunda constante de integración más esta de acá, c sub 1, la constante 1 por x, más todo este término que es una constante por x cuadrado sobre 2 igual a b sub i. ¿Está? Me quedan, entonces, primera integración, segunda integración. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Bien. Y Se está quedando menos de un minuto. menos de un minuto. Bueno. Vamos ahora, entonces, a la vuelta, vamos a tratar de obtener estas dos constantes de integración para obtener nuestro perfil B sub i, ¿sí? Cortamos acá y entonces planteamos las condiciones de borde del problema. ¿Qué les parece?